La compañía líder en garantizar el cobro del alquiler les ofrece este espacio. Vamos a actualizar la información en Negocios Televisión en directo cuando son las 6 de la tarde de este viernes, día 30 de agosto. Y vamos a empezar con esa actualización de la información y de los datos. Y lo vamos a hacer en Bruselas. Allí el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho esta mañana que es ridículo considerar que la Unión Europea está en guerra con Rusia porque Ucrania utilice las armas cedidas por países europeos para contraatacar en territorio ruso. Es ridículo decir que permitir apuntar dentro del territorio ruso significa estar en guerra contra Moscú. No estamos en guerra contra Moscú, defendemos a Ucrania. Palabras que ha pronunciado Josep Borrell antes y después de la reunión de ministros de Defensa que se ha celebrado en la capital comunitaria esta mañana y esta tarde. El diplomático ha explicado que se aumentará el número de soldados ucranianos entrenados por parte del club comunitario. From the Russian territory, and according with international law, he can react attacking the places from where it is attacked. So there is nothing strange on that. You can agree or not, but it is not to be in war against Moscow if some member states do that. We are supporting Ukraine. We are not in war with Russia. We are supporting Ukraine, but there are different means of supporting Ukraine. And one of the most important means is to train their soldiers and provide jet fighters. That's what we are doing. EUAM is the most successful mission for training that we have done in our history. Then we have a look at what's happening in the Red Sea, about our efforts. Dice Josep Borrell que está perfectamente contemplado en el derecho internacional que un país como Ucrania ataque después de que otro como Rusia le ataque a él inicialmente y que por lo tanto la Unión Europea no está atacando a Rusia sino defendiendo a Ucrania. Dice que es muy diferente. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha asegurado que el bloque tiene previsto enviar sus instructores militares a Ucrania. También ha dicho que se aumentará el número de soldados ucranianos entrenados por la Unión Europea y que se ha discutido cómo ampliar la formación del personal militar ucraniano. El objetivo era formar a 60.000 militares, pero quieren aumentar esa cifra porque a juicio de Borrell es la forma más fácil de ayudar a Ucrania. Y continuamos hablando de este conflicto entre Rusia y Ucrania porque en la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la inauguración en Praga de un foro de seguridad internacional. En el discurso inaugural, la alemana ha dicho que tenemos mucho que aprender en materia de seguridad del este de Europa, que la Unión Europea no va a dejar de apoyar a Ucrania porque no va a dejar de apoyar la paz. Peace cannot be taken for granted. You warned already years ago about Putin's intentions. Well, we should have listened better to Central and Eastern Europe. And ladies and gentlemen, today some politicians inside our union and even in this part of Europe are muddying the waters of our conversation about Ukraine. They blame the war not on the invader, but on the invaded, not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for freedom. So I want to ask them, would you ever blame Hungarians for the Soviet invasion of 1956? Would you ever blame Czechs for the Soviet repression of 1968?
También se ha referido la presidenta de la Comisión Europea a los desafíos que ha tenido que enfrentar el viejo continente en materia de seguridad y energía. Se refería Ursula von der Leyen al miedo al corte de suministro energético que vivió la Unión Europea el invierno pasado. Miedo a los cortes de gas por parte de Rusia, que nunca se materializó, decía von der Leyen, porque nos ayudamos entre nosotros con nuestras infraestructuras y con la ayuda de Estados Unidos. Se elaboró una respuesta conjunta a la crisis. También ha subrayado que los países de la Unión Europea consiguieron acumular gas de forma masiva y que el resultado habla por sí solo, porque este año el 50% de toda la generación eléctrica de la Unión Europea ha procedido de energías renovables. Así que ha dicho la presidenta de la Comisión que en Europa tenemos que producir nuestra propia energía, que tenemos que enfocarnos en más energía renovable, más energía nuclear y en ser más eficientes. Que además la Unión Europea tiene que diseñar sus propias soluciones en materia de semiconductores y de inteligencia artificial, dos sectores tractores para la economía mundial. Y les hablamos también del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, que realizará el próximo martes 3 de septiembre una visita oficial a Mongolia, pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional que pesa sobre él y que el país asiático debería ejecutar. El mandatario ruso tiene previsto reunirse en Ulan Bator con su homólogo mongol, con quien intercambiará opiniones sobre las relaciones bilaterales y la cooperación, según ha informado hoy la agencia oficial mongola Monsame. Además, participará en un evento conmemorativo por el 85 aniversario de la batalla del río Kal, en la que las tropas soviéticas y mongolas se enfrentaron a las fuerzas japonesas. Esta será la primera visita de Putin a un Estado miembro de la Corte Penal Internacional desde que este organismo emitiese el año pasado una orden de detención contra el mandatario ruso por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, una decisión con la que Moscú no ha estado de acuerdo. Y vamos a continuar actualizando la información internacional en este noticiero y les vamos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre el terreno, porque la central nuclear de Zaporilla es ahora mismo uno de los puntos calientes de la guerra en Ucrania que más preocupa a la comunidad internacional. Dicen que existe riesgo de que se produzca en ella un accidente en algún punto, por lo que el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene un ojo puesto en la central y está siguiendo con mucho interés lo que está sucediendo. De hecho, el director general del organismo, Rafael Grossi, tiene previsto viajar a Ucrania la semana que viene para evaluar el impacto de los acontecimientos más recientes en esa central nuclear de Zaporilla controlada por Rusia. Será el quinto viaje de Grossi a las instalaciones desde que el OIEA, la Agencia Nuclear de la ONU, estableciera allí una misión permanente hace allí 2 años. Fue el 1 de septiembre de 2022 con el objetivo de velar por la seguridad nuclear de la central. El pasado día 19, el organismo nuclear dependiente de la ONU ya advertía de un importante deterioro en la situación de la central de Zaporilla tras impactar en sus cercanías un dron con carga explosiva y después de que un incendio causara daños importantes en una de sus torres de refrigeración. La visita a Ucrania de Grossi tendrá lugar pocos días después de que el alto funcionario internacional inspeccionara la central rusa de Kursk, también por los ataques llevados a cabo en las últimas semanas por el ejército ucraniano. Y les vamos a hablar ahora de otro asunto, porque ya saben que la guerra entre Rusia y Ucrania no solo se está librando sobre el terreno, en el campo de batalla, sino también en el mundo cibernético. Pues bien, Suiza ha denunciado que durante la cumbre sobre Ucrania, que se celebró en el mes de junio en el país, se registraron 22 ataques cibernéticos a recursos gubernamentales de Internet y sitios web de organizaciones internacionales. Los ataques no causaron grandes perturbaciones en las infraestructuras tecnológicas y no amenazaron ningún dato fundamental del gobierno. Esa cumbre se celebró los días 15 y 16 de junio, cuando representantes de 92 naciones se unieron a la Cumbre de Paz de Ucrania, organizada, como decimos, en Suiza. Y ya vamos a cambiar de asunto y del conflicto entre Ucrania y Rusia nos vamos a ir a la guerra en Gaza. Las fuerzas de defensa israelí han anunciado esta mañana que han completado sus operaciones
en el sur de la franja después de más de 3 meses. En una publicación a través de Telegram, el ejército ha dicho que durante sus operaciones en el sur habría eliminado a más de 250 terroristas y habría destruido 6 túneles utilizados por Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel también han informado de la recuperación de 6 cadáveres de personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre. Además, el ejército israelí también ha dicho que sus tropas se están preparando para la continuación de los combates en la Franja de Gaza. Y continuamos hablando de este asunto porque el ejército de Israel también ha informado esta mañana de otro asunto. Habría matado al líder de Hamás en Jenin, en Cisjordania, al bombardear su vehículo en el que viajaba con otros 2 milicianos que han muerto cuando trataban de huir del coche tras el primer impacto. Según el relato del ejército, Wassem Hazem, al que desde Israel acusan de participar en atentados en Cisjordania contra intereses israelíes, viajaba en un coche cargado de armas, de munición y de dinero. Los soldados israelíes continúan por tercer día consecutivo una incursión en la localidad. Hamás no se ha pronunciado sobre este nuevo ataque que se habría producido en cooperación con la policía fronteriza y el servicio de inteligencia. Tras él también fueron incautadas una serie de armas. Por tercer día consecutivo, como decimos, la urbe de Jenin y su campamento de refugiados están afrontando una incursión militar israelí con blindados, francotiradores y fuerza aérea que ya ha dejado en los últimos 2 días 8 palestinos muertos. En los días previos, las operaciones se habían centrado en Tulkarem y en Tubas. Los soldados israelíes ya se han retirado de Tulkarem. Y les hablamos también de este asunto, pero ahora en clave política, porque el Gabinete de Seguridad israelí votaba anoche a favor de mantener una presencia continuada de tropas en el controvertido corredor de Filadelfia. Es la frontera gazatí colindante con Egipto, en caso de un acuerdo de tregua y liberación de rehenes. Según un funcionario de la oficina del primer ministro, 8 ministros de Netanyahu votaron a favor de esto y el único voto en contra fue del ministro de Defensa, Yoav Galán. El ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, del ala más radical del gobierno de Netanyahu, se habría abstenido aparentemente al considerar la postura del primer ministro como no lo suficientemente dura. Según medios locales, Netanyahu habría argumentado durante la votación que jamás pudo perpetrar el ataque del 7 de octubre porque Israel no tenía control sobre este corredor de Filadelfia y que esta decisión hará un acuerdo más plausible, ya que Hamás sabrá que tendrá que ceder si quiere una tregua. El pasado 25 de agosto, tanto la delegación israelí como la de Hamás abandonaron El Cairo sin avances tras una cumbre con los mediadores de Qatar, Estados Unidos y Egipto ante la negativa de Hamás de permitir la presencia permanente de tropas israelíes en esta línea con Egipto, una demanda que a juicio de Netanyahu es irrenunciable. Y precisamente Hamás ha respondido, ha reaccionado a esta iniciativa del Gabinete de Seguridad israelí y tras este anuncio llevado a cabo por Israel, una fuente de alto rango anónima del grupo terrorista ha asegurado en un medio de comunicación vinculado a Hezbollah que las negociaciones de alto el fuego y toma de rehenes entre el grupo terrorista e Israel están fracasando debido a esas demandas de Israel. Según el informe, las últimas reuniones en Qatar han terminado sin éxito precisamente porque Israel sigue insistiendo en mantener su presencia en el corredor de Filadelfia en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza. Por otro lado, acusan desde Hamás a Israel de negarse a revelar la identidad de 65 prisioneros palestinos que tendrían que ser liberados como parte del acuerdo. Las negociaciones, dicen desde Hamás, están encaminadas al colapso por la negativa de Israel a responder a las propuestas de los mediadores para abordar los problemas actuales. Son palabras del comunicado de Hamás. Y ahora vamos a hablar también de la situación que se eleva en Cisjordania. En Israel y Hamás acordaban en ese contexto pausas humanitarias de 3 días en Gaza para vacunar de la polio, tal y como había pedido la Organización Mundial de la Salud después de que se detectase en el enclave
el primer positivo por polio en 25 años. La campaña de vacunación está previsto que comience el domingo en el centro de la Franja durante 3 días, en los que está previsto que se pausen los combates desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Después se realizarán pausas similares en el sur y en el centro de la Franja. Y después de llevar a cabo este resumen a la actualidad, antes de continuar con más asuntos, nos vamos con una pausa publicitaria y volvemos ofreciéndoles toda la actualidad internacional y la última hora aquí en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. En directo vamos a continuar actualizando la información y nos vamos a ir en esta ocasión a Venezuela, porque allí el opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha sido citado por tercera vez por parte de la Fiscalía venezolana a declarar. González Urrutia está llamado por tercera vez consecutiva, como decimos, a comparecer ante el Ministerio Fiscal venezolano al no haberse presentado en las 2 primeras citaciones como parte de una investigación por presunta conspiración y otros delitos asociados con la denuncia de fraude electoral hecha por la oposición. La denuncia del antichavismo empezó después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro la noche de las elecciones del 28 de julio. La oposición mantiene desde entonces que la victoria es de González Urrutia por un amplio margen. Y en Venezuela continuamos hablándoles de otro asunto, porque un apagón registrado en la madrugada de este viernes ha dejado oscuras al país, incluyendo a la capital Caracas, según ha informado el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Atribuyen lo sucedido a un sabotaje del sistema y a un intento de golpe de Estado. Venezuela ha sufrido un apagón nacional por un sabotaje eléctrico que abordan los trabajadores estatales para restituir el servicio, según ha publicado el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, a través de Telegram. Dice que el apagón ha afectado a varios estados del país, incluyendo a Caracas, un dato confirmado a través de redes sociales por parte de los ciudadanos, que habría afectado al menos a 21 regiones de las 23
que conforman el territorio venezolano. Y de ahí nos vamos a analizar la situación en los mercados en una jornada en la que los inversores han tenido que cotizar varios datos macroeconómicos. Por un lado, el deflactor PCE en Estados Unidos, que se ha situado en el 2,5%, mismo dato que el mes anterior y en línea con lo que estimaba el consenso del mercado, sino un poquito por debajo. Un dato que da alas a la Reserva Federal para continuar con su estrategia de bajada de tipos que está previsto que el Banco Central estadounidense espere en septiembre. De otro lado, datos de inflación procedentes de la eurozona, de Italia, de Francia, que también dan alas en este caso al Banco Central Europeo a continuar con sus bajadas de tipos porque parece que ahora sí la inflación se modera y se acerca a ese objetivo del 2%. Y en este contexto vamos a ver cómo están cotizando en tiempo real los índices, tanto en Wall Street como también les vamos a contar cómo han cerrado los índices europeos. Y en tiempo real, si miramos a Estados Unidos, vemos cómo continúa cierta indefinición en los índices, con un Nasdaq que avanza un 0,31%, es el índice que más está subiendo en tiempo real, marca 17.562 puntos. Standard & Poor's 500 cotiza con un repunte del 0,11 en los 5.598 y a la baja vemos al Dow Jones de Industriales que cotiza con un recorte del 0,23% en los 41.241 puntos. Hay que recordar en cualquier caso que los índices se están moviendo en los últimos tiempos con movimientos muy estrechos porque se encuentran muy cerca de máximos históricos. En las bolsas europeas, el IBEX 35 ha conseguido despedir la sesión por encima de los 11.400 puntos, con un repunte del día del 0,38 en los 11.401 puntos. Despide agosto el selectivo madrileño con un repunte superior al 3%. En el resto de bolsas europeas, al final hemos visto sentimiento mixto. Bolsa de Milán ha cerrado en positivo con un repunte del 0,53 en los 34.362 puntos, pero el resto de índices europeos han despedido en negativo o prácticamente en tablas. En negativo con un recorte mínimo del 0,13 el CAC 40 de París en los 7.630 puntos y luego pues en tablas prácticamente en niveles de apertura el DAX alemán con un recorte del 0,03% y 18.906 puntos y el FTSE británico con una corrección del 0,04% y 8.376 puntos. Y en medio de ese contexto, como les decimos, hay una serie de datos macroeconómicos que se han publicado en el día de hoy y que influyen e impactan de forma directa sobre el mercado. Así que vamos a contárselos un poquito más en profundidad. El primero, deflactor de PCE en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha reaccionado a esa publicación del deflactor PCE correspondiente al último mes del año. La tasa se ha situado en el 2,5%, exactamente el mismo nivel que el mes anterior, unos datos que a juicio de Joe Biden muestran que se están logrando progresos reales en la economía de Estados Unidos. Ha dicho Biden que los salarios están creciendo más que los precios, dando a la gente unos ingresos adicionales de $1.400 desde la pandemia que se notan en el bolsillo. Pero hay más trabajo por hacer, ha remarcado el presidente. Ha continuado diciendo que si bien la administración Biden sigue luchando contra la inflación, los republicanos del Congreso no se esfuerzan por conseguir lo mismo. Dicen que los republicanos quieren recortar impuestos masivos a los multimillonarios y a las grandes corporaciones y al mismo tiempo aumentar los impuestos a los estadounidenses trabajadores en casi $4.000. Los expertos coinciden en que sus planes reavivarían la inflación a juicio del presidente demócrata Joe Biden. Recordemos que el deflactor de consumo privado PCE en Estados Unidos se ha mantenido en julio en el 2,5% en tasa interanual, según los datos publicados hoy por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos. En cuanto a la inflación subyacente, también ha conservado el mismo nivel del mes anterior, en este caso 2,6%, que repite además por tercer mes consecutivo. Eso en Estados Unidos. En Europa también hemos tenido varios datos de inflación que van mostrando que los precios se empiezan a moderar después de más de 2 años de datos completamente descontrolados y que llegaron a superar los 2 dígitos. Por fin parece que esas tasas de IPC se acercan a los objetivos del 2% que persiguen los bancos centrales. En la eurozona la inflación anual termina agosto en el 2,2% frente al 2,6%
del mes pasado en tasa preliminar. El IPC subyacente, que excluye la energía, alimentos y que también resta alcohol y tabaco, ha caído ligeramente una décima, del 2,9% de julio al 2,8% de agosto a nivel interanual, aunque ha subido un 0,3% en tasa mensual. También hemos tenido hoy dato de Francia. IPC de agosto se ha situado en el 2,2% frente al 2,7% del mes anterior. En este caso, la cifra se modera medio punto porcentual, aunque es algo superior a lo que esperaba el consenso del mercado. La tasa de inflación más baja la encontramos en Italia, que ha registrado en agosto un nivel de IPC del 1,1%, con un dato que se reduce 2 décimas respecto al mes anterior, cuando la inflación se situó en Italia en el 1,3%. Y continuamos hablando en este caso del Banco Central Europeo, porque en medio de este contexto de bajadas de la inflación ha hablado François Villeroy de Galhau, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y gobernador del Banco Central de Francia. Ha dicho que hay buenas razones para que el Banco Central considere reducir sus tipos de interés clave en septiembre. Dice que sería justo y prudente decidir sobre un nuevo recorte de tipos. Según el responsable de esta decisión, Villeroy ha enfatizado la importancia de que el Banco Central Europeo sea cauteloso, eso sí, ante los riesgos potenciales asociados con un crecimiento económico que puede ser insuficiente. También ha expresado su acuerdo con la percepción del mercado de un rango de tipos de interés razonable que se sitúe en el nivel de entre el 2 y el 2,5% para el año 2025. Y ahora sí, vamos a hablar también de otro mercado, el del petróleo, porque el Banco Central de Libia ha anunciado el restablecimiento de todos los servicios después de que la institución haya estado en medio de una crisis política en el país por el nombramiento de un nuevo gobernador, de Abdel Fattah Abdel-Ghaffar, tras la suspensión de su predecesor después del secuestro y posterior liberación del jefe de sistemas informáticos del banco. La reanudación se ha producido después de que la dirección del banco haya migrado a las operaciones que se habían detenido como consecuencia de que la dirección anterior del banco había bloqueado e interrumpido el funcionamiento de los sistemas bancarios, según un comunicado publicado por el banco en la red social Facebook. Confirmamos que la red principal del banco ha vuelto a funcionar con normalidad, lo que ha permitido a los departamentos interesados reanudar sus actividades relacionadas con el sector bancario y hacer gestiones desde el principio, según han explicado desde este organismo. Y vamos a ver en tiempo real cómo ha afectado esta decisión al crudo, ya que Libia es uno de los principales productores de petróleo. El crudo estaba hoy manteniéndose bastante estable y ahora lo vemos experimentando en tiempo real importantes caídas. El barril de Brent de referencia en Europa está cotizando ahora mismo con un recorte del 2% en los $77,25. Y si miramos al petróleo tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos se mantiene en el nivel de los $74, los podría perder en cualquier momento, retrocediendo más de un 2,5% en tiempo real. Y vamos a continuar hablando de otros asuntos relacionados con el ámbito empresarial en este momento y vamos a mirar ya en este caso a nuestro país, vamos a mirar a España y a la situación de una compañía como Talgo, porque el consorcio húngaro Gand-Mabag ha anunciado hoy que va a presentar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra la decisión del Gobierno de vetar la OPA que lanzó a la ferroviaria española Talgo. Hoy, además, ha anunciado que ha retirado esa oferta de compra a la CNMV. Con este recurso al Supremo, instará la nulidad de la decisión adoptada por el Gobierno y solicitará una indemnización al Estado por daños y prejuicios. Magyar Wagon tiene un plazo legal de 2 meses para interponer este recurso, un periodo en el que la compañía húngara analizará y determinará las actuaciones procedentes para la defensa, dicen, de sus legítimos intereses, incluyendo la petición de medidas cautelares. Desde la compañía húngara también tienen la opción de presentar un recurso de reposición ante el Consejo de Ministros en el plazo de 1 mes.
Pero si interponen este recurso no podrán acudir al Supremo hasta la resolución o desestimación del mismo. Y en este contexto vamos a ver cómo ha despedido la sesión esta compañía antes de irnos a una pausa publicitaria y a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Las acciones de Talgo han despedido la sesión con un recorte del 1,39%, partirán el lunes en la negociación de los 3,89 €. Pausa publicitaria y a la vuelta nuestro bloque dedicado a las elecciones en Estados Unidos.